Polaridad, concepto que tratamos en la clase número 2 de fuentes de poder y procesos de soldadura. Polaridad tiene que ver con el sentido en que circula la corriente eléctrica en un circuito. En la soldadura eléctrica, la máquina de soldar o fuente de poder genera corriente alterna o corriente continua. Cuando una fuente de poder genere corriente alterna, significa que la corriente va a circular en ambos sentidos. Por lo tanto, no podremos hablar de polaridad en las máquinas de corriente alterna. Cuando tenemos una fuente de poder que genere corriente continua, hablaremos de polaridad, porque la corriente va a circular desde el polo negativo al polo positivo. Una vez que instalemos el equipo y coloquemos el portaelectrodo en el negativo y el portapinza en el positivo, vamos a hablar de una polaridad directa. Cada vez que coloquemos el portaelectrodo en el positivo y el portatierra en el negativo, hablaremos de una polaridad inversa. Debemos de destacar que la mayoría de las veces el trabajo en soldadura se realiza con polaridad inversa. Portaelectrodo en el positivo, portatierra en el negativo. Por lo tanto, polaridad inversa o polaridad invertida será cada vez que el portatierra esté en el negativo y el portaelectrodo en el positivo. Será la forma en que tradicionalmente tengamos que conectar los portas en una fuente de poder de corriente continua. Para la polaridad directa, el portaelectrodo irá al negativo y el portatierra irá al positivo. Cuando trabajemos con corriente continua directa, el portaelectrodo irá al negativo y el portamasa o portatierra irá al positivo. La corriente continua o inversa, el portaelectrodo al positivo y el portatierra al negativo. Recuerde que generalmente vamos a trabajar con corriente continua y con polaridad inversa. En este caso, ¿qué tipo de polaridad es? Cuando el portaelectrodo está en el positivo y el portatierra en el negativo. Sí, polaridad inversa. Generalmente trabajaremos con esta polaridad en las máquinas de corriente continua. Portaelectrodo al positivo, portatierra al negativo. En este caso, ¿qué tipo de polaridad es cuando el portaelectrodo va al negativo y el portatierra al positivo? Polaridad directa. Es importante señalar que la polaridad define el lugar donde se va a concentrar la temperatura en el baño de fusión. En una polaridad inversa, el calor se concentra en el material que se está soldando. En una polaridad directa, el calor se concentrará en el electrodo. Por lo tanto, lo que nosotros siempre buscamos es concentrar el calor en el material base. Trabajaremos con polaridad inversa, portaelectrodo al positivo, portatierra al negativo. Gracias.